Queremos resolver la ecuación 2 seno teta es igual a la raíz cuadrada 3, y la ecuación 2 seno teta es igual a la raíz cuadrada negativa 2 en el intervalo de 0 a 2pi sin usar una calculadora. Lo que significa que resolveremos estas dos ecuaciones usando el círculo unitario y los triángulos de referencia. Entonces, para el primer paso, queremos aislar el seno teta. Entonces, si tenemos 2 seno teta es igual a la raíz cuadrada 3. Dividiríamos ambos lados por 2. Entonces tendríamos seno teta es igual a la raíz cuadrada 3 dividida por 2. Entonces, para el siguiente paso, determinemos en qué cuadrantes la función seno es positiva. Recuerde, seno teta es igual a y dividido por r en el plano de coordenadas, y si tenemos un triángulo rectángulo, seno teta es igual a la razón del lado opuesto a la hipotenusa. Entonces, como seno teta es igual a y dividido por r, seno teta es positivo donde sea que la coordenada y sea positiva. Entonces seno teta es positivo en el primer cuadrante, donde ambas coordenadas son positivas, y seno teta también es positivo en el segundo cuadrante, donde x es negativo pero y es positivo. Primero resolvamos esta ecuación usando el círculo unitario, y luego también la resolveremos usando triángulos de referencia. Entonces, en nuestro círculo unitario, y es igual a seno teta, lo que significa que estamos buscando una coordenada y de raíz cuadrada 3 dividida por 2 en el primer y segundo cuadrante. Observe como aquí, tenemos una coordenada y, raíz cuadrada 3 dividida por 2 en pi sobre 3 radianes, así como aquí, a 2 pi sobre 3 radianes, lo que significa que estos dos ángulos tienen un valor de función seno de raíz cuadrada 3 dividido por 2. Entonces nuestras dos soluciones son pi divididas por 3, y 2pi divididos por 3 radianes. Así que vamos a escribir las soluciones, y luego también las encontraremos usando triángulos de referencia. Entonces obtenemos pi dividido por 3, y también 2pi divididos por 3. Ahora, siempre que tengamos un valor de función trigonométrica que implique raíz cuadrada 3, 2, 1 o raíz cuadrada 2, deberían recordarnos nuestros triángulos de referencia, más específicamente el triángulo de referencia 30-60-90 y el triángulo de referencia 45-45-90, ilustrado aquí. Porque estamos tratando de resolver la ecuación seno teta es igual a la raíz cuadrada 3 dividida por 2, donde seno teta es igual a la razón del lado opuesto a la hipotenusa. Nota que seno pi sobre 3 radianes es igual a la razón del lado opuesto a la hipotenusa, o la raíz cuadrada 3 dividida por 2. Lo que significa que si dibuja un ángulo de referencia de 60 grados, o pi sobre 3 radianes en el primero o segundo cuadrante, podemos encontrar nuestras dos soluciones a la ecuación dada. Avancemos y hagamos eso. Entonces esbozaremos un ángulo de referencia de 60 grados en el primer cuadrante aquí, que nuevamente es igual a pi dividido por 3 radianes, así como también en el segundo cuadrante aquí. También esbocemos los triángulos de referencia. Y rotula a los tres lados. Tenemos el tramo corto 1, la hipotenusa 2, el tramo más largo raíz cuadrada 3, pero en el segundo cuadrante donde x es negativo, esto sería negativo. Entonces, la solución en el primer cuadrante que podemos ver sería 60 grados, o pi sobre 3 radianes, que tenemos aquí, y nuestra segunda solución en el segundo cuadrante sería este ángulo aquí. En grados, tendríamos 90 más 30, o 120 grados, mientras que en radianes tendríamos radianes pi menos el ángulo de referencia de pi sobre 3 radianes, dándonos 2pi sobre 3 radianes. Cualquiera que sea el método que usemos, por supuesto, obtenemos las mismas soluciones para nuestra ecuación en el intervalo dado. Ahora veamos el segundo ejemplo. Nuevamente, el primer paso será aislar el seno teta. Entonces, si tenemos 2 seno teta es igual a la raíz cuadrada negativa 2, dividimos ambos lados por 2. Entonces tenemos seno teta igual raíz cuadrada negativa 2 dividida por 2. Y de nuevo,
Seno teta es negativo donde y es negativo, por lo que los dos ángulos que estamos buscando durante el intervalo dado deben terminar en el tercer cuadrante, donde x e y son negativos, y en el cuarto cuadrante, donde x es positivo e y es negativo. Primero solucionemos esto usando el círculo unitario. Así que ahora estamos buscando una coordenada de raíz cuadrada negativa 2 dividida por 2, que sabemos que estaría en el tercer y cuarto cuadrantes. Entonces aquí tenemos una coordenada de la raíz cuadrada negativa 2 dividida por 2, así como aquí. Lo que significa seno de 5pi sobre 4 radianes. Y un seno de 7pi sobre 4 radianes es igual a la raíz cuadrada negativa 2 dividida por 2, que son nuestras dos soluciones en el intervalo dado. Entonces tenemos θ igual a 5pi sobre 4 radianes. Y θ es igual a 7pi sobre 4 radianes. Ahora también resolvamos esto usando nuestros triángulos de referencia. Para hacer esto, ignoraremos el seno por un momento, y determinaremos qué ángulo tiene un valor de función seno de raíz cuadrada 2 dividido por 2, volviendo a nuestros triángulos de referencia. Encontremos un ángulo que tenga un valor de función seno de raíz cuadrada positiva 2 dividido por 2. Notaremos como el seno de pi sobre 4 radianes. O 45 grados, es igual a la radio del lado opuesto de la hipotenusa, que es una dividida por la raíz cuadrada 2. Pero si racionalizamos el denominador aquí, obtenemos la raíz cuadrada 2 dividida por 2. Lo que significa, porque estamos buscando un valor de función seno de raíz cuadrada negativa 2 dividido por 2, si dibujamos un ángulo de referencia de 45 grados en el tercer y cuarto cuadrantes, podemos encontrar el ángulo que tiene un valor de función seno de raíz cuadrada negativa 2 dividido por 2. Entonces esbozaremos un ángulo de referencia de 45 grados en el tercer cuadrante y también en el cuarto cuadrante. También esbocemos nuestros triángulos de referencia. Entonces etiquetaríamos las piernas como una y la raíz cuadrada de hipotenusa 2, pero en el tercer cuadrante, ambas coordenadas son negativas, y en el cuarto cuadrante, y es negativo. Entonces nuestra primera solución sería este ángulo aquí, que en grados serían 180 grados más 45 grados, o 225 grados. O en radianes tendríamos radianes pi más pi en 4 radianes, que equivale a 5pi sobre 4 radianes. Y nuestra segunda solución sería este ángulo aquí, que en grados sería 270 más 45, o 315 grados. O en radianes tendríamos 2pi radianes menos pi sobre 4 radianes, lo que nos da 7pi sobre 4 radianes. Así que creo que es importante que podamos resolver este tipo de ecuaciones con un círculo unitario, así como con triángulos de referencia. Espero que hayas encontrado esto útil.